Hemos escuchado que muchas personas dicen que la gente es envidiosa, que desean en su interior que las demás personas no prosperen para que ellos se sientan mejor consigo mismos. Por lo que el día de hoy te traigo este relato basado en hechos reales, donde la envidia llega de donde menos te imaginas. Esperando que te agrade este relato, te invito a suscribirte para que te cuente más historias y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Víctima de santería, basado en hechos reales. La siguiente vivencia me sucedió hace 10 años aproximadamente. Yo vivo en México. Soy viuda y tengo 2 hijos varones. Uno de ellos desde muy joven tuvo la vocación, por así decir, de aprender la santería, por lo que una de mis amigas era santera y lo inició en aquella religión. Mi nombre es Leticia y esta es mi historia. Mi hijo Rolando, desde muy pequeño, mostró signos de que era un chico especial. Decía que tenía un amigo imaginario y que jugaba con él. También cuando íbamos a ciertas partes, veíamos que mientras jugaba solo, platicaba con alguien y hasta llevaba una conversación. Sin embargo, no había nadie presente. Bueno, no al menos de carne y hueso. A veces decía que soñaba ciertas cosas, las cuales pronto sucedían, por lo que pensaba que tal vez tenía dones espirituales. Y lo constatamos cuando dijo que su padre, mi esposo, iba a sufrir un accidente y se iba a ir al cielo. Desgraciadamente eso pasó. Él era conductor de tráiler y en la carretera sufrió un grave accidente y perdió la vida. En la adolescencia conocí a una señora, era mamá de uno de los amigos de Rolando. Nos empezamos a llevar muy bien. Yo no quise buscar una pareja o rehacer mi vida. Lo que quería era enfocarme en mis hijos y en su educación, por lo que al fallecer mi esposo, me puse a trabajar. Me metí como representante de una de las marcas de maquillaje conocidas en el mundo, además de que vendía productos por catálogo. Y así, poco a poco, salimos adelante junto con la pensión que el Seguro Social nos daba como viuda de mi esposo. Pasaron los años y la amistad con Claudia era mayor. Ella se divorció de su esposo, por lo que se dedicó de lleno a dar consultas y con eso se ayudaba para sacar adelante a su único hijo. Honestamente, yo sentía que Claudia era muy buena amiga, como si fuera mi hermana, por lo que le pedí que enseñara a mi hijo la religión yoruba, porque tenía la inquietud y además pensé, ¿quién mejor para iniciar a mi hijo que mi mejor amiga? Así que Rolando iba a verla varias veces por semana y le fue enseñando la santería, por así decir. Y como yo lo apoyaba, permitía que pusiera su altar en un cuartito que teníamos sin usar, además de ciertas estatuas que me decía que tenía que colocar en la casa. Con el tiempo, mi casa parecía más que nada un templo santero, si es que así se pudiera llamar. Rolando, como realmente tenía el don, empezó a tener varios clientes. No les cobraba solo lo necesario para los materiales. Si ellos querían dejar alguna propina, eso lo aceptaba porque ayudaba con sus gastos personales y además de la escuela, puesto que estudiaba la carrera de ingeniería química. Así que yo prefería que él estuviera en la casa tratando de ayudar a los demás en vez de estar haciendo cosas indebidas. Pasó el tiempo y terminó sus estudios universitarios. Y honestamente, Rolando más que nada usaba su don para el trabajo y la vida personal. Nunca supe que hiciera maldades, ni mucho menos, pero también tenía ganas de ascender en aquella religión, ya que se manejan por niveles.
Mi amiga Claudia, si bien tenía muchos años practicando la santería, no había subido tanto de nivel, tal vez porque sus dones no eran tan fuertes. Mi hijo era muy bueno, incluso el dinero parecía que se le multiplicaba, todo le salía de maravilla, y eso me llenaba de orgullo. Pasaron un par de años más y mi hijo logró formar una empresa estable, así que se notaba que le iba muy bien. Como dicen, el dinero y el amor son dos cosas que no se pueden ocultar. Sin embargo, empecé a sentirme mal. Me empezaron a doler las articulaciones. Me dolía mucho la cabeza y no tenía apetito. Curiosamente, para esas fechas, un par de amigas que teníamos, Claudia y yo en común, me llamaron. Me dijeron que se habían enterado de que Claudia estaba celosa de mí porque hacía comentarios como que ahora sí, Leticia, es decir, yo, está disfrutando de lo lindo con el dinero de su hijo, que era una madre interesada y que le pedía todo el tiempo dinero a Rolando. Yo simplemente empecé a escuchar lo que mis amigas me decían. No lo podía creer. Sin embargo, sabía que ellas no me estaban mintiendo. Al día siguiente le llamé a Claudia para decirle que quería hablar con ella, que nos viéramos en un restaurante para platicar. Aquella aceptó muy feliz. Cuando llegamos a la hora de la cita, nos saludamos y casi inmediatamente al tomar asiento, le dije que quería que me aclare un par de cosas, ya que 2 personas me habían dicho que ella, según yo, mi hermana del alma, estaba diciendo cosas horrendas de mí, que yo quería que me diera una explicación del por qué. Ella empezó a titubear, pero no le quedó más remedio que decirme la verdad. Me dijo que le daba coraje que yo tuviera otro nivel social, que antes éramos iguales, por así decir, que trabajábamos para salir adelante. Pero desde que Rolando tiene dinero, me ha comprado un auto, mejores ropas, me ha dado viajes y 1000 cosas más. Y que en pocas palabras, le daba coraje que yo tenga todo eso y ella no. Que lo justo era que a ella también le tocara algo de dinero, porque le enseñó a mi hijo todo lo que sabe. Yo le dije que no me metía con eso. Mi hijo es muy bueno y se preocupa por mí y es agradecido, que le sale del corazón darme todo aquello, tal vez en agradecimiento de todos los años de trabajo forzado, y que me daba mucha pena que sintiera esos sentimientos hacia mí si solo le he dado una buena amistad, que yo seguía siendo la misma de siempre. Entonces ella me reclamó que no quería que me fuera mejor que a ella, que quería verme igual, batallando para conseguir el dinero día con día, que no podía aceptar que mi estrella fuera mejor que la de ella. Obviamente terminamos de hablar y me retiré. Me hizo sentir muy mal. Imagínate que tu amiga del alma te reclame que te vaya bien y que desee que regreses a una situación desfavorable. Honestamente, es espantoso. Yo no le dije nada a Rolando. Sin embargo, me empecé a sentir cada vez peor. Me dolía tanto el cuerpo que incluso estar en cama era insoportable. Así que me llevaron de emergencias al hospital. Ahí determinaron que no tenía nada y me recetaron un medicamento para el dolor. Ese día regresé a la casa porque no había mucho que hacer, solo me dieron las pastillas. Rolando me reclamó que por qué no le había dicho que me estaba sintiendo mal desde hace varios días. Yo le dije que no quería que se preocupara. Él me dijo que me revisaría espiritualmente, poniendo en práctica sus conocimientos. Y al hacerlo, me dijo que yo tenía un trabajo de brujería, que alguien me quería ver mal, que yo sufriera, que sus santos le decían que estaba cargada de muy mala vibra y que si no se hacía algo ese mismo día, podía incluso llegar a fallecer.
Él empezó a hacer muchas cosas, cosas que por discreción no diré. Lo hacía con mucha fe, con muchas ganas para que me curara. Me repetía que no me preocupara, que Él me ayudaría. Ahí, mientras me hacía la curación, llegó el nombre de Claudia a la mente de mi hijo. Él me dijo que sentía que ella era la responsable. Y ahí fue cuando le dije la verdad, que ella me reclamó porque él me apoyaba, que le daba coraje de que ya no batallara para conseguir el dinero como ella lo hacía, y que cuando hablamos terminamos en muy malos términos. Él me dijo que no me preocupara, que se haría cargo de todo. Esa noche fue la primera noche que dormí tranquilamente desde hace mucho tiempo. El dolor de mi cuerpo bajó considerablemente y no tuve pesadillas. Los siguientes días empecé a recuperarme. Me sentía con más vitalidad, quería comer mejor y mi cuerpo dejó de doler. Así que sentí que era mi responsabilidad y le hablé a mis amigas para contarles lo sucedido. Claro, amigas que teníamos Claudia y yo en común, para decirle que yo no quería volver a verla, que si alguna vez le invitaban, yo no iba, que no quería estar con ella en la misma habitación. Mis amigas se sorprendieron, pero me apoyaron, porque pensaron que si eso me había hecho a mí, que era como su hermana, ¿qué podría hacerles a ellas? Ahora, después de muchos años, jamás me la he vuelto a encontrar, ni en el súper, ni en el cine o centro comercial. Rolando no me dijo qué hizo para que Claudia me dejara en paz y se alejara de mí. Lo que sí te puedo decir es que viví con el miedo de que mi mejor amiga me hiciera brujería por envidia, para que yo estuviera en peores condiciones, para que ella se sintiera mejor consigo misma. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado el relato, te invito a formar parte de la familia suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?